En Galicia tenemos la TVG, la Televisión de Galicia. La TVG tiene un programa infantil que empezó en los 80, creo, a principios de los 90, no estoy muy seguro, que se llama O Xabarín, que es el jabalí en castellano, que es, pues es la mascota O Xabarín, y es O Xabarín Club, que es una especie de programa infantil en el que se emitían todos los animes de la época, todo en gallego y todo el rollo, ¿no? Y eso creó una generación, o sea, eso nos cultivó a nuestra generación, a la que son un poco más mayores que nosotros, incluso a los que son más jóvenes, fue la forma de hacer llegar el gallego a la mayor parte de gente. Porque sobre todo en una zona como es Vigo, que Vigo nunca fue gallego hablante en general, cuesta mucho encontrar gente que sea galego falante. Xabarín, además de que tenía Dragon Ball, tenía pues Detective Conan, tenía Sailor Moon, tenía todos los animes clásicos de la época, se veían en el Xabarín. El Xabarín tenía su propio programa, de hecho llegó a tener su propia serie, y tenía vídeos de música en inglés, videoclips de música en inglés, en gallego. Generó una cultura, ¿no? A Xeración Xabarín, que dice Yaiza, generó una cultura realmente. Entonces estábamos muy asociados a ellos, ¿vale? Hace poco, los que me seguís en Instagram lo sabréis, y los que seáis de Galicia lo sabréis también, Xabarín puso una app pública en Android en la que puedes entrar, y tienen algunos de los animes clásicos de la época, ¿vale? A la vez publicaron otra app que es Agalega, que es lo mismo, pero con series adultas, digamos, ¿no? Pero bueno, y a mí me encantó, porque me flipa, porque me encanta poder ver gallego. Una cosa importante es que el Xabarín podías afiliarte, podías ser socio. De hecho, en mi canal de Twitch, si entráis en el acerca de, veréis que en la parte de abajo hay una parte que pone suscríbete o afíliate o algo así con un dibujo de Xabarín. Es un poco en honor a esto, ¿vale? Que es el botón de suscríbete al puto canal, ¿vale? Por cierto, Amazon Prime, me voy al paro, por favor, suscribíos. Entonces, te llegaba un carnet a casa, y cuando era tu cumpleaños aparecías en la tele. La gente de mi generación se acordará de esto fijo. Aparecías en el programa, te felicitaban el día de tu cumpleaños. Entonces, no era raro que en el día de tu cumpleaños quedases con tus amigos en casa y estuvieses mirando para la tele a ver si salía tu foto. Era súper guay, ¿vale? El Club Super 3, efectivamente, en Cataluña estaba el Club Super 3. Era algo parecido. Bien, ahora viene todo esto, ¿vale? Ahora viene la parte, si esto os parece interesante, que lo es, por cierto, o sea, yo lo considero para mí, pero es de forma subjetiva, pero yo creo que lo es mucho también por eso, porque es una forma de compartir cultura. Resulta que yo me meto en la web de Xabarín el otro día y veo el cartel de afíliate. Yo fui socio de Xabarín cuando era pequeño y veo que hay un formulario para inscribirse. Y veo que en el formulario de inscripción para el Club Xabarín no hay límite de edad. ¿Veis por dónde van los tiros? Sucede una cosa. No hay límite de edad, pero tenía que poner información de mis padres. Y teniendo en cuenta que de mi padre no sé nada desde hace años y que mi madre murió, me parecía feo. ¿Qué hice? Les mandé un mail. Que paso a leeros. Hola, tengo 31 años, pero estoy muy a full con el Xabarín. Fui asociado de pequeño y me gustaría retomar la afiliación si es posible. No encuentro en la web ningún impedimento de edad. Lo único que me falta para poder cumplimentar el formulario son los datos de mis padres, que no puedo dar porque de mi padre no sabemos nada, y mi madre murió hace año y medio. Sé que es una locura y que parece de chiste, y no te niego que me estoy riendo ahora mismo por lo que se me ha ocurrido, pero las tardes de Xabarín son uno de los recuerdos más cálidos de cuando era pequeño, cuando tomaba a merena, que es como decía Shin-chan, merena, con mi madre y con mi hermana pequeña, y tener un carné de nuevo me haría muchísima ilusión. Os dejo aquí mis datos. Si hiciese falta algún dato más, sin problema. Foto, os mando un adjunto. Os envío un abrazo muy grande y gracias por mantener el espíritu de Xabarín activo. Esto fue el 25 de enero. ¿Cuál es mi sorpresa? Que recibo hoy en el correo esta carta. Lamentablemente escrita en Comic Sans, pero... Hola, colega. Envíote un nuevo carnet de socio de honra para que haga... Perdón, estoy hasta nervioso. Envíote un nuevo carnet de socio de honra para que hogardes de recuerdo. Un apertado teu colega Xabarín. Lo que viene siendo... Hola, colega. Te envío tu nuevo carnet de socio honorífico para que lo guardes de recuerdo. Un abrazo de tu colega, el Xabarín. Soy puto socio honorífico del puto Xabarín, gente.
¿Qué coño? No. Son unos putos genios. Socio de honor. Para ti para siempre. ¿Os podéis creer, tío? Es la hostia. Ya les mandé un correo diciéndolo que son unos putísimos cracks y que mil gracias, tío. Me ha encantado, tío. Ya ves tú la tontería, ¿eh? Pero soy muy feliz con esta mierda.